La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana. Buenos días, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a disponer nuestros corazones, nuestra mente, para recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Oremos. Padre, esta mañana te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo para que muriese en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y pedimos que tú dispongas de nuestro corazón para recibir el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. En días pasados leí una historia acerca de una persona, una mujer que se llamaba Wendy María. Una historia como muchos que suceden en Colombia. Temprano en la madrugada sale de su casa rumbo a su escuela. Junto con su hermanito menor, debe caminar por trochas, barrizales, caminan en chanclas, meten sus tenis, sus zapatos del colegio, lo meten en el morral y caminan con chanclas para que no se le dañen los zapatos, para que no se le ensucien. Más que mujeres, esta niña, una niña, sale a las 4 de la mañana para llegar a su colegio a las 6:30 de la mañana. Hagan las cuentas. Sale a las 4 para que llegue a las 6:30 de la mañana. 2 horas y media de ida, 2 horas y media o 3 horas de regreso. Debes repetir la caminata 2 veces al día. Ella tiene 11 años y el hermanito 5 años, en una vereda por allá lejana en el departamento del Cesar. ¿Por qué?, le preguntaron a esta niña. ¿Por qué lo hace?, le preguntó el periodista. Su respuesta es sencilla. Yo quiero aprender. Fue su respuesta. 5 horas diarias caminando para poder llegar a una escuela donde un profesor le pueda enseñar, donde ella pueda aprender. Una historia de admirar. Hoy nosotros también estamos llamados a aprender. Estamos llamados a conocer más. Estamos llamados a acercarnos a un profesor para aprender más. Un llamado para aprender más de la palabra de Dios. Un llamado para acercarnos a Dios, para que nos enseñe. ¿Por qué? ¿Por qué debemos acercarnos a Dios para que nos enseñe? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos que nos debe llevar a acercarnos a Dios para que nos enseñe? ¿Y qué nos va a enseñar? En el Salmo 119, en la versión Nueva Traducción Viviente, 7 veces encontramos el siguiente texto. Enséñame tus decretos. 7 veces en el Salmo 119. Enséñame tus decretos. Es un clamor, es una petición. Enséñame. Otras versiones dicen, enséñame tus estatutos, enséñame tus leyes. Los decretos, los estatutos, las leyes de Dios los encontramos en su palabra. Entonces, bien podríamos decir, enséñame, oh Dios, tu palabra. Enséñame, oh Dios, tu palabra. Y hoy veremos 5 razones por las cuales cada uno de nosotros debe clamar. Enséñame, oh Dios, tu palabra. La primera razón
por la cual debemos clamar, enséñame, oh Dios, tu palabra, es porque lo alabamos y lo adoramos. Hoy hemos alabado a Dios, hemos adorado a Dios, le hemos rendido culto, admiración, reconocimiento por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él es. Cantamos el himno, cuán grande es Él. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de alabanza. En el Salmo hay uno que les quiero leer, un ejemplo de alabanza y adoración. El Salmo 45 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Un ejemplo de alabanza y adoración. Y es que el Señor es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda gloria. Meditar en el poder de Dios, en su gracia, en su misericordia, en su sabiduría, en su amor, en su omnipotencia, nos debe llevar a alabarlo y a adorarlo. Y por eso estamos hoy aquí, reunidos, alabando y adorándole. Pero esa alabanza y esa adoración debe tener una consecuencia en nuestras vidas. Debe generar en nosotros algo adicional. Salmo 119, versículo 12 dice, te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Entonces debemos clamar, enséñame, oh Dios, tu palabra, porque te alabo y te adoro. Debe ser una consecuencia de nuestra alabanza y nuestra adoración. Nos debe llevar a conocer más de Dios. La alabanza y la oración debe producir en nosotros un deseo de conocer más de su palabra. Porque a medida que conocemos más de su palabra, más conocemos a Dios. Porque Dios se revela a través de su palabra. Su gracia, su amor, su misericordia, su justicia, su poder están reflejados en su palabra. Sus leyes, sus decretos, sus estatutos nos revelan, nos muestran quién es Dios. Nos muestran quién es el Dios que alabamos, el Dios que adoramos. Por eso, la alabanza a Dios, la oración a Dios también debe ir acompañado de un deseo de conocer más a Dios. Y es por eso que debemos clamar. Primer punto, primera razón. Enséñame, oh Dios, tu palabra, porque te adoro y porque te alabo. La segunda razón por la cual debemos clamar, enséñame, oh Dios, tu palabra, es porque somos sus siervos. Un empleado en una empresa debe conocer el reglamento interno de esa empresa. Por eso es usual que el reglamento interno de una empresa debe estar publicado en una cartelera grande, allí en un lugar visible, donde todos los empleados puedan ir y leerlo. Nosotros en la imprenta lo tenemos publicado en uno de los pasillos más concurridos. Nosotros somos siervos de Dios. Muchos pasajes en la Biblia así lo describen. ¿Es usted siervo del Señor? Levante su mano los que son siervos del Señor. ¿Todos? ¿Somos siervos del Señor? Amén. Entonces, si es usted siervo del Señor, el Salmo 119, verso 124 dice, soy tu siervo, enséñame tus decretos. Entonces, debemos clamar al Señor, enséñame, oh Dios, tu palabra,
porque soy tu siervo. Somos siervos del Señor, voluntarios, siervos. Nadie está aquí obligado, nadie sigue al Señor obligado. Pero como siervos debemos conocer sus estatutos, su ley, la palabra de aquel que es nuestro Señor. Debemos conocer la palabra de aquel a quien seguimos, de aquel a quien servimos. Conocer más y más a nuestro Señor. Entonces, si somos siervos del Señor, eso nos debe llevar a ir delante de Dios y decirle: enséñame, oh Dios, tu palabra, porque soy tu siervo. La tercera razón por la cual debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, es porque Él es bueno. Es una de las características que más encontramos en la Biblia. Dios es bueno. Salmo 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Salmo 136, 1 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 119, 68 dice: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Lo voy a leer nuevamente. Salmo 119, verso 68. ¿Cree usted que Dios es bueno? Entonces el versículo nos dice: tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Entonces debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, porque tú eres bueno. Decimos que Dios es bueno. Confesamos que Dios es bueno. Creemos que Dios es bueno. Pues esa confesión de creer, de decir que Dios es bueno, nos debe llevar a actuar. Nos debe llevar a un clamor, a pedirle a aquel que es bueno, a pedirle a aquel que hace únicamente el bien, a decirle: enséñame tu palabra. Enséñame tu palabra porque eres bueno. ¿Ha sido bueno Dios para con usted? Entonces, como consecuencia de usted creer que Dios ha sido bueno para con usted, ahora usted debe clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, porque eres bueno. Pequeño repaso, llevamos 3. La primera razón por la que debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, es porque lo alabamos y lo adoramos. La segunda razón es porque somos sus siervos. La tercera razón, ¿cuál es la tercera razón? Es porque Él es bueno. La cuarta razón por la cual debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, es porque Él me escucha y me contesta. ¿Quiénes de aquí le han contado a Dios sus planes? Levante sus manos. ¿Quiénes le han contado a Dios sus planes? ¿Le ha contestado Dios? ¿Dios le ha escuchado? Contar los planes a Dios va más allá de hacer una petición. Va más allá de decirle: quiero esto, esto o aquello. Contar nuestros planes a Dios es conversar. Es charlar acerca de los planes que tenemos. Es decirle a Dios el por qué. Y también es escuchar. Dios nos contesta. No siempre es la petición, no siempre es la respuesta que deseamos, pero nos contesta. Recuerdo a mi profesora de escuela dominical. Nos decía: Dios contesta de 3 formas. ¿Sí? ¿No? Y espere. Pero Dios contesta.
El Salmo 119, versículo 26 dice: te contaré mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Entonces debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, porque me escuchas y me contestas. Si le hemos contado a Dios nuestros planes y Él nos ha escuchado y nos ha respondido, ¿qué hemos nosotros de hacer? ¿Qué hemos de clamar? Usualmente cuando le contamos a Dios nuestros planes y cuando Él nos contesta, usualmente nosotros le damos gracias, Señor. Le decimos: gracias, Padre. Gracias porque has contestado mi oración. Gracias porque hiciste esto o aquello. Pero el versículo de hoy quiere algo más de nosotros. Enséñame, oh Dios, tu palabra. Que cuando nos acerquemos a Dios y le presentemos nuestros planes, nuestras peticiones, y cuando Él nos contesta, además de decirle gracias a Dios, también digamos: enséñame, oh Dios, tu palabra. La quinta razón por la cual debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, es porque Él nos ama. Dios nos ama y Dios muestra su amor para con nosotros de muchas formas. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es una manifestación del amor de Dios. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso es una forma en que Dios muestra su amor para con nosotros. Proverbios 3:12 nos muestra otra forma en que Dios nos muestra su amor. De pronto no nos gusta tanto. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Dios nos ha mostrado su amor. Envió a su Hijo unigénito, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nos corrige, nos provee, nos cuida, nos protege. Y a esta lista de cómo Dios nos muestra su amor, de cómo Dios nos revela su amor, debemos añadir una más. Salmo 119, versículo 135 dice: mírame con amor, enséñame tus decretos. Versículo 64 dice: oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra, enséñame tus decretos. Entonces, la quinta razón por la cual debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, es porque Él nos ama. Versículo 124 del capítulo 100 dice: trátame con tu amor inagotable. Fijémonos eso. El salmista está diciendo al Señor: trátame con tu amor inagotable, enséñame tus decretos. Voy a leer nuevamente: trátame con tu amor inagotable y enséñame tus decretos. Entonces Dios expresa su amor inagotable, enseñándonos su palabra. Aceptamos, obviamente, con gozo las diferentes expresiones del amor de Dios. Claro que sí. Aceptamos con gozo cuando Dios por su amor nos cuida, cuando Dios por su amor nos protege, nos provee. Entonces, hoy también nosotros debemos aceptar y recibir con gozo el hecho de que una expresión del amor de Dios para con nosotros es enseñarnos,
Es el deseo de Dios de enseñarnos. Mírame con tu amor, pon tus ojos de amor sobre mí, enséñame tus decretos, tu palabra. ¿Cómo hemos de responder ante el amor de Dios? ¿Cómo hemos entonces de responder ante esa manifestación del amor de Dios? Debemos clamar: enséñame, oh Dios, tu palabra, porque me amas. Ya he repetido varias veces, muchas veces: enséñame, oh Dios, tu palabra. ¿Cómo nos enseña Dios su palabra? Varias formas. La primera, y obviamente, leyéndola. Es leyendo la Biblia. Que cuando nos acerquemos a leer la Biblia, digamos: enséñame, oh Dios, tu palabra. Tenemos el Espíritu Santo que nos revela, que nos enseña a través de la palabra de Dios. ¿Le gustó un versículo? ¿Le gustó un versículo que leyó, que escuchó, le llamó la atención? ¿Le gustó un pasaje, una historia o una promesa? Indague más acerca de ese versículo, de ese pasaje o de esa promesa. Averigüe más, estudie más y clame al Señor: enséñame, oh Dios, tu palabra. Hoy en día hay muchas herramientas a su disposición para indagar más acerca de ese versículo o de esa palabra que le llamó la atención. Hay varias páginas web, pero yo trabajo en una imprenta, entonces libros. Hay libros a los que usted se puede acercar para que Dios le enseñe más. No vamos a hoy a hablar de internet ni de páginas web, no, libros. Tengo algunos como ejemplo, que no se me vayan a caer. Por ejemplo, ¿hay alguna palabra que le gusta, tiene dudas? Un diccionario bíblico, Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, versión ampliada. Usted puede conseguirlo. Las ventajas de trabajar en una imprenta. Todos estos han sido impresos en la imprenta. ¿Tiene usted alguna duda teológica? ¿Alguna inquietud? Teología básica. Una guía para entender la verdad de la Biblia. Puede conseguirlo, tenerlo en su biblioteca. Como cristiano, ¿le parecen duros las épocas que estamos viviendo? ¿Le parece duro la edad contemporánea para un cristiano? Mire, el cristiano contemporáneo, un libro para leer en esta época. ¿Quiere usted agradar a Dios? Hay un libro que se llama Agradar a Dios. De pronto, si estos libros están muy gordos, también hay unos chiquiticos. ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Dios se quiere revelar a nosotros. ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? 64 páginas. Algo un poco más. La cruz de Cristo. ¿Quiere leer más a profundidad de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario? Una palabra que no nos gusta usar, teólogos. Pero miren este libro, todos somos teólogos. Usted lo puede leer y mirar qué tiene el Dios para enseñarnos a través de este libro. Los atributos de Dios. Este libro nos enseña quién es Dios, quién es aquel que alabamos, quién es aquel que adoramos. Y Dios se quiere revelar a nosotros.
Por eso debemos clamar, enséñame, oh Dios, tu palabra. Filipenses para ti. Ahí lo pueden entender. También sabiduría de Dios para navegar la vida. Entonces fijémonos qué herramientas hay. Muchas herramientas a nuestra disposición. Acá en la iglesia, los domingos, tenemos la predicación de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos reunidos aquí escuchando el mensaje de Dios. Además, la iglesia tiene a su disposición la escuela dominical. Ya vimos todos los niños que estaban acá, la escuela dominical para adultos. Traigamos a nuestros hijos a la escuela dominical. Pastor Germán mencionó el CEFI que va a iniciar 23 de septiembre, el Centro de Formación Integral. Pastor Germán también mencionó los jueves, el Instituto Bíblico. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo, hay más o menos 10 asistentes y estamos terminando la materia que se llama Hombre, Pecado y Salvación. El 23 de septiembre se inicia una nueva materia, Pentateuco. Anímese a conocer más de Dios. Que al igual que Bendy María, esta niña que hacía este esfuerzo para llegar a una escuela, para aprender, nosotros hoy también debemos hacer un esfuerzo para acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, para que Dios nos enseñe. Al comenzar les decía que 7 veces encontramos en el Salmo 119 las palabras, enséñame tus decretos. Para los que llevan las cuentas, hasta ahorita he citado 6 versículos. Nos falta una, pero esta última, a diferencia de las anteriores que hemos visto, no es una razón. Esta última nos dice para qué debemos clamar, para qué le pedimos a Dios que nos enseñe su palabra. ¿Qué hemos de hacer con la palabra que Dios nos enseña? Salmo 119, versículo 33 dice, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Es para cumplirlos, es para obedecerlos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta el fin de nuestros días. Otro versículo en el Salmo 119, verso 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios es para ser guardado en nuestro corazón, para ejercitarla, para aplicarla, para cumplirla, para no pecar contra Dios. Veíamos que una expresión del amor de Dios hacia nosotros es enseñarnos su palabra. Bueno, una expresión del amor de nosotros hacia Dios es guardar su palabra en nuestros corazones y cumplirlo para no pecar contra Él. ¿Ya se memorizaron la frase? Quiero escucharlo. ¿Ya lo memorizaron? Enséñame, oh Dios, tu palabra. ¿Ya lo memorizaron? Que salgamos de aquí con esa frase de memoria. Enséñame, oh Dios, tu palabra. Voy a hacer un ejercicio para finalizar. Yo voy a dar la razón, las que vimos, y ustedes van a responder con esa frase, pero al unísono. Vamos a ver si tenemos el compromiso, vamos a ver si tenemos el deseo. Yo menciono la razón y ustedes responden con esa frase, enséñame, oh Dios, tu palabra. Primero, porque te alabamos y adoramos. Un poco más fuerte, papá, con compromiso. Otra vez la primera. Porque te alabamos y adoramos. Porque somos tus siervos. Porque tú eres bueno.
Porque me escuchas y me respondes. Porque me amas. Enséñame, oh Dios, tu palabra. Lo cumpliré hasta el fin. Bendiciones, hermanos. La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana.